Amén. Shalom, queridos hermanos. Deseo que el Señor les bendiga grandemente en este día. Quienes se vayan conectando los vamos a ir aceptando para no quitar más tiempo. Gracias a todos quienes se han conectado hasta ahora. Quería esperar a tener un miniam que fuéramos 10, pero vamos a comenzar para respetar los tiempos que tenemos. Amén. A quienes puedan, les pediría, por favor, si pueden prender sus cámaras para que nos podamos ver. A quienes puedan, si está trabajando, si no les es posible, no hay problema. Mi querido Pastor Ricardo, ¿cómo está? Un abrazo, gusto de verlo, saludarlo. Yo tengo una foto. Sí, gracias al Señor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos los que están conectados. Un placer poder estar conectado y compartiendo con ustedes. Bien. Sí, bueno, Ahí sí, ahora sí. Amén. Damos gracias, mi hermano Mario, mi querido Pastor Mario, hace tiempo que no nos veíamos. Un abrazo grande. Gusto de verlo. Mi querida hermana Moni Medina, que se conecta con nosotros desde Estados Unidos. Un abrazo grande. Quiero contarles que yo le dije que iba a hacer esto. Sé que ella no lo hizo con esa intención, pero quiero comentarles que ella con un muy buen corazón me llamó durante la semana y nos envió una ofrenda. Así que honramos a quien honra al Eterno. Amén. Vamos a nuestro tema hoy día. Mi hermana Moni, que el Señor le bendiga tremendamente, que el Eterno le bendiga mucho. Carolina, ¿cómo está? Shalom, bendiciones. Un abrazo grande. Benjamín, mi hermana Paola, Nayet, que también se conectó hoy día. Ezequiel, un abrazo para todos. Bueno, hoy día tenemos, la verdad es que vamos a hacer en un minuto ahora vamos a hacer un súper resumen de por qué estamos haciendo esta clase otra vez. Partimos con el libro de Gálatas, hicimos una introducción, ¿cierto? Una introducción al libro de Gálatas. Y alcanzamos a ver en una clase el capítulo 1 y en otra clase vimos parte del capítulo 2 hasta que llegamos a lo que conocemos como las obras de la ley. Llegamos hasta las obras de la ley y se causó ahí una confusión enorme porque tenemos un problema de contexto de definiciones, de qué es lo que es la ley, qué es la obra de la ley, qué es lo que es el evangelio, dónde parte el evangelio y todo eso. Hoy día, antes de seguir con el estudio de Gálatas, hoy día vamos a partir de nuevo, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a definir estos puntos que son tremendamente importantes, que si no los entendemos, no podemos entender el libro de Gálatas. Si no entendemos las definiciones de lo que estamos leyendo, no vamos a saber de qué es lo que nos está hablando. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, no es lo mismo leer la carta a los hebreos que envía Pablo a la carta a los Gálatas. Hay una diferencia enorme y tiene que ver con el contexto de a quién le está enviando la carta. Y parece que una contradice a la otra, pero es porque no conocemos las expresiones idiomáticas que nos dan luz de qué es lo que en realidad está diciendo el texto. Así que vamos a hacer una tefilá, vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio. Amén. Padre eterno, Rey bendito, en esta hora te damos muchas gracias, Shem, porque nos das este tiempo para poder escudriñar y aprender de tu palabra. Ayúdanos, sé tú en medio nuestro. Abre nuestra mente, ensancha las estacas de nuestra tienda para poder acercarnos más a ti. Nuestra intención no es llenarnos de conocimiento, sino aprender de aquellas cosas que nos llevan a ser mejores personas, a ser mejores hijos para ti y a caminar de una mejor manera. Gracias, Hashem. Bendice a cada uno de mis hermanos que se ha conectado hasta esta hora y a quienes no lo han podido hacer de igual manera que tu verajá, que tu bendición, sea con cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Querido hermano, vamos a lo nuestro entonces. Partimos con... Ay, se están... Justo estoy aceptando... Ya, ahora sí.
partimos con el Sefer de Gálatas. Necesito saber si alcanzan a ver bien en su pantalla lo que estoy compartiendo. En el caso de tener celulares, les recomiendo que lo pongan de costado para que puedan ver bien la imagen y puedan leer de mejor forma. Se ve súper rap. Ah, Se perfecto. ve bien, Rob. Muchas gracias. Lo primero, partimos por Sefer Gálatas. Sefer es libro, ¿cierto? Libro de Gálatas. Si me ven mirando para otro lado, porque tengo un monitor acá al frente y sigo aceptando, hermanos. El libro de Gálatas, el tema central del libro de Gálatas, para que ustedes lo sepan si es que están tomando apunte, el tema central es la salvación. El tema central es la salvación. Ahora, ¿cómo entramos a entender de qué salvación está hablando? Lo vamos a ver enseguida. Vamos a nuestro estudio. Introducción. ¿Qué temas vamos a ver ahora? ¿O qué vamos a introducir ahora? Primero, ¿quiénes son los Gálatas? Segundo, la salvación según el judaísmo del primer siglo. Porque la salvación que nosotros conocemos es diferente a la salvación que se conoce en el primer siglo. Tercero, ¿qué es el Evangelio y cuándo nace? Cuarto, ¿qué es un pacto o qué es el pacto? Quinto, ¿qué es la ley? Y sexto, ¿qué son las obras de la ley? ¿Ok? Parece que fuera mucho, como que no nos va a dar el tiempo, pero lo resumí de tal forma que podamos, de la manera más simple, poder avanzar y aprender respecto de esto. En primer lugar, ¿quiénes son los Gálatas? Vamos a partir un poco de historia. Ya lo habíamos hecho esto en la primera clase, ¿cierto? Pero vamos a hacer un poco de historia. Desde el rompimiento, ¿cierto? Después de Shlomo, de Salomón, se rompe el reino y tenemos las tribus del norte, las tribus del sur, ¿cierto? Las tribus del sur, Judá y Benjamín, las tribus del norte, con la línea de Efraín como reinado, ¿cierto? Y con el nombre de Israel, la conocemos con el nombre de Israel, su capital Samaria, ¿cierto? Y tenemos que dar un dato que es importante, porque estas tribus del norte, que corresponden a las 10 tribus restantes, vienen de la tribu de Efraín, que significa fructífero o doble fruto. También se puede traducir como fructificará, se puede traducir en tiempo futuro como fructificará, el que fructificará. ¿Cierto? Se parte el reino, bueno, viene profeta tras profeta al reino del norte, profeta tras profeta, van a venir, el Señor te va a mandar a exilio, el Señor te va a mandar a exilio, ¿cierto? Y como un poco el cuento de Pedrito y el lobo, ahí viene el lobo, hasta que al final, ¿cierto? El Eterno ya cortó las oportunidades y envió a los asirios contra las tribus del norte, contra Israel en este caso, y en el año 722 aproximadamente salen al exilio, ¿cierto? Salen junto con, se los llevan prisioneros, ¿cierto? Los asirios. En el año 722 se los llevan los asirios y no vuelven. Estas 10 tribus que salen al exilio no vuelven nunca a la tierra. Es diferente a Judá, porque cuando Babilonia lleva a Judá al exilio, después nosotros vemos que pasan 70 años y en 3 oportunidades vemos cómo regresa Judá o los judíos que estaban en este caso en Babilonia. Pero en el caso de las tribus de Israel, estas no vuelven. Y esta parte es importante porque aquí entendemos, ya empezamos nosotros a entender por qué esta línea, ¿cierto? Se tenía reinado a través de la línea de Efraín, porque esta es la línea que tenía que fructificar, que tenía que dar un doble fruto, ¿ok? Esta es la será o la simiente de Abraham que se iba a esparcir en todas las naciones. Desde aquí nos vamos a saltar un par de cientos de años y vamos a ir a Primera de Pedro, ¿cierto? A leer quiénes son los Gálatas. Y fíjense que a pesar de lo que nosotros creemos, porque siempre decimos que los Gálatas son los gentiles, son personas que están entrando o comunidades que se están formando,
que no tienen nada que ver con el pueblo, pero escuchen lo que dice Primera de Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua, ¿cierto? A los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuchen esto, cuando dice a los expatriados de la dispersión se está refiriendo efectivamente a este hecho. Aquellos que fueron llevados, ¿cierto?, por los asirios, aquellos que fueron sacados de la tierra, ¿cierto?, por decreto de Dios, y fueron llevados por los asirios en cautiverio. Dice, elegidos según la presencia del Eterno Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz os sea multiplicada. Segunda de Reyes, para que vayan anotando, ¿cierto? Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Ok? Ahí tenemos el texto, ¿cierto? Un poco la historia y tenemos el contexto. ¿Por qué fueron llevados en cautiverio? Porque iban de continuo de pecado en pecado. ¿Y qué había dicho el Señor? Si bien es cierto, se habían dividido los dos reinos, ¿cierto? Pero aún los dos reinos estaban en la tierra de Israel. Y el Eterno había dicho que si ellos no cumplían, Él los iba a mandar a exilio, independiente que fuese Judá o que fuese Israel. Recordemos que el rompimiento del reino fue un decreto del Eterno, fue un decreto de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son quienes están en Galacia, ¿cierto? Son aquellos que fueron llevados cautivos y que fueron dispersos y que después se empezaron, ¿cierto?, a mezclar, pero que sin duda tienen parte en el pueblo del Eterno. Eso tiene que quedarnos súper claro. Acá arriba en el título, fíjense que yo puse Gálatas y al paso al lado lo puse como Galut Ya. Galut significa exilio y Ya, ¿cierto?, es la contracción del nombre de Dios. Ustedes lo han visto en algunas versiones de la Escritura, aparece como la contracción del nombre de el Eterno, ¿cierto? Por lo tanto, Gálatas o Galut Ya habla de aquellos que están dispersos pero que son del Eterno, la dispersión de Dios. ¿Alguien iba a decir algo o se abrió un micrófono? Se abrió un micrófono nomás parece. Miren, para que avancemos, yo propongo que hagamos toda la clase y al final vamos a dejar un tiempo para que hagamos todas las preguntas, ¿ya? ¿Quedó claro quiénes son los Gálatas? Me interesa, estamos haciendo un súper repaso de lo que ya habíamos visto con más tiempo, pero me interesa que quede claro, ¿cierto? ¿Quiénes son los Gálatas? Que son parte del pueblo, que son parte del pueblo de Dios, que no son comunidades que se están formando afuera de Israel, que tienen que ver con los gentiles, ¿ok? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y desde el mismo nombre, obviamente, ¿cierto?, de la dispersión de Dios o la Galut Ya. ¿Qué es la salvación para el judaísmo del primer siglo? Cuando yo les pregunto a ustedes, y pueden abrir sus micrófonos unas 3 o 4 respuestas, ¿qué es la salvación para ustedes? Les pregunto, y con toda confianza, abran sus micrófonos, y en 2 o 3 palabras ustedes me dicen, ¿qué es la salvación para ustedes hoy día? ¿Quién se anima? Deme un segundo porque tengo muy bajo. Deme un segundito, voy a subir un poco el volumen porque está muy bajo. Ya, ahora sí, perdón.
Dice en el chat, guardar la Torá. Ok. Cuando tenemos una dificultad y Dios nos saca de aquello. Ok, ya. Es un regalo inmerecido. Ok. ¿Qué más? Hermanos queridos, miren, dentro del contexto, hablemos dentro del contexto de... dentro del contexto de que nosotros somos creyentes en el Mesías, en Yeshua. Y nosotros tenemos que tener una idea de qué es la salvación, ¿cierto? A través del Mesías. Más allá de lo que Él haga, de lo que haga Dios con nosotros, ¿qué es la salvación para nosotros? Tenemos que tener una definición para eso. Mi hermano Ricardo, si me pudiera repetir porque no le escuché cuando me habló. Mi pastor Ricardo. ¿No? ¿Nadie? Mi hermano Mario. Pastor Mario, perdón. Tiene su micrófono apagado. Ahí está. Con respecto al entendimiento que nosotros teníamos, era que nos ha salvado de la ira venidera. Ese es el punto clave que entendíamos realmente mucho, que por lo menos de ese punto de la salvación, que nos ha librado de la ira venidera, nos ha salvado de la ira venidera. Ok, ahí tenemos otra, en 3 palabras tenemos otra definición. Bueno, lo que nosotros hoy día, querido hermano, entendemos por salvación, no tiene nada que ver con lo que se entiende por salvación en el primer siglo. ¿Por qué? Porque el judaísmo del primer siglo conoce 7 formas de ser salvo. Tiene 7 formas de ser salvo. Estamos hablando del judaísmo del primer siglo. No las vamos a ver todas porque no es nuestro tema, pero sí vamos a ver por lo menos 2, que son las que tengo anotadas acá. Las que ustedes tienen en su pantalla. Dice, cuando se escoge un Cohen Gadol, todo el Sanedrín lo llama al centro, imponen sus manos, se le perdonan todos sus pecados y después de hacer un baño ritual era salvo, era declarado como salvo. Esa es una forma de ser salvo para el judaísmo. ¿Ok? Segundo, cuando nace un niño o una niña, según el género, hay un proceso de días de purificación, eso está en el libro de Levítico. Sin embargo, la primera parte del proceso es la inmersión. ¿Por qué hablo de la primera parte? Para que no quede eso como ahí un poco cortado, porque hay 2 procesos. Uno que corresponde a la inmersión de la mujer, ¿cierto? Para purificación, y el segundo que corresponde a, en el caso de que haya nacido un varón, 33 días que tiene que estar una mujer alejada de todas las cosas sacras, que a diferencia de cómo se traduce, la mujer está en un estado de impureza, no está en un estado inmundo, ¿ok? La traducción de está inmunda es una mala traducción, porque en realidad está en un estado de impureza, eso es. Si es un varón, son 33 días, ¿cierto? Que no puede tocar nada sacro. En el caso de una mujer, ¿cierto? Que nace una niña, son 66 días, es el doble. Libro de Levítico. Y la primera parte de este proceso son 7 días de inmersión en una mikve. Mikve es inmersión, ¿cierto? 7 días en el caso de un varón y 14 días en el caso de una mujer. ¿Ok? En esta primera parte del proceso, cuando la mujer empieza a sumergirse durante este tiempo, durante estos 7 días o estos 14 días, una vez que termina el 7º día o que termina el 14º día, se dice que ella ha sido salva o ha nacido de nuevo. Esa es otra forma de ser salvo que funciona para el judaísmo del primer siglo. Incluso hoy día en Israel, cuando se va a elegir el primer ministro, aún hoy se acostumbra que el primer ministro tiene que hacer 7 días de mikve y al 8º día se le imponen manos para declararlo como primer ministro, se le perdonan todos sus pecados y él es declarado salvo.
¿Ok? Eso se acostumbra hasta el día de hoy en Israel. ¿Por qué les comento todo esto? Porque nosotros tenemos que entrar al libro de Gálatas con la idea de que cuando nosotros entendemos que está hablando de salvación, tenemos que ver, según el contexto judío, de cuál de estos tipos de salvación está hablando, de qué salvación está hablando. Si es de estas 7, ¿cierto?, que corresponden al pueblo judío, o es una octava respecto de la fe, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo como en mente. No claro, porque en realidad tendríamos que entrar en hartas leyes, ¿cierto? Y en hartos ejemplos para ver los 7 tipos de salvación o de nacimiento. Son hartas cosas que tenemos que revisar, pero que nos quede en la retina esto. Es más, se dice que aún hoy, cuando una persona es investida, ¿cierto?, de una autoridad, ya sea un pastor, ya sea un obispo, ya sea un rabino, cualquier persona que reciba una investidura de autoridad de parte de Dios, de parte del Eterno, esta persona, una vez que recibe esa autoridad por la imposición de manos, se dice que se le han perdonado todos sus pecados y que, de igual forma que el Cohen Gadol, es salva. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque nuestros sabios dicen que cuando viene una investidura y uno queda en una posición de autoridad, esa posición de autoridad tiene que partir desde cero. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser juzgados según nuestros actos. Y aquel que no tiene autoridad es juzgado bajo una vara. Pero aquel que tiene autoridad es juzgado bajo otra vara que está más alta que la anterior. Por eso, esa es la razón, ¿ok? Ese es el fundamento. Quedamos claros con el tema de lo que significa por lo menos, o que hay diferentes tipos de salvación para el judaísmo del primer siglo. Recordemos que hasta el año 170, ¿cierto?, todavía tenemos registros de que todavía se siguen guardando las leyes de comida, aun cuando para el 130, 150 empezamos a ver, hermanos queridos, para el 137 en adelante, después de la revolución del pueblo judío, hasta el 150 recién empezamos a ver atisbos de que se está formando algo llamado cristianismo. Antes de eso, la dispersión de los 70 o el hecho de tener a Cornelio, ¿cierto?, dentro como uno de los mártires. Cornelio era hijo de madre judía, por lo tanto era judío. Los 4 más importantes representantes de la iglesia al final del primer siglo son los 4 judíos. Esto es para que tengamos una idea de que lo que estamos viendo en el primer siglo es una mentalidad de judaísmo, ¿cierto?, con un conocimiento nuevo que tiene que ver con el Mesías. Eso es lo que se está presentando. Cuando Pablo, Pedro y todos los apóstoles, incluso el Gadareno, ¿cierto?, que va a Decápolis, empiezan a hablar de un evangelio o empiezan a presentar esta buena nueva, están hablando de Yeshua, de que el Hijo del Eterno, el Hijo de Dios, descendió, ¿cierto?, vivió entre nosotros, y a través de su sacrificio nosotros tenemos hoy día un acceso diferente, tenemos un acceso directo a través de él con el Eterno, ¿ok? Esa es la idea. Vamos a ver, y pregunto para ustedes, ¿qué es el Evangelio? Por favor, abran su micrófono y con toda confianza ustedes me dicen, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia. Ok, una buena noticia, ¿cierto? Se dice que es una buena noticia. ¿Alguien más sabe algo abramos un poco más el abanico de esto? Abramos un poco más el abanico. Ya, es una buena noticia, pero depende si es una buena noticia. Depende si es una buena noticia. La verdad es que la palabra evaugelicio es una palabra griega que se usaba para la guerra y que en realidad era una noticia que podía ser buena o podía ser adversa. ¿Ok? Nosotros le damos la categoría de buena noticia, una buena noticia. Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo.
Suena el teléfono, ¿cierto? Yo contesto, aló, ¿quién es? Soy su suegra, le tengo una buena noticia, me voy a ir 2 semanas a su casa. Por poner un ejemplo, para ella seguramente es una buena noticia, pero quiero que, perdón por el ejemplo, pero quiero que quede el contexto de que la buena noticia depende de quién la está recibiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad esa buena noticia era en el primer siglo para aquellos que eran tocados por el Ruach, ¿cierto? Por el Espíritu del Eterno, por el Ruach HaKodesh, pero no para los judíos que siguieron en la ortodoxia. Si ustedes se fijan, el judío que siguió la ortodoxia y que no aceptó el mensaje del Mesías, para él no era una buena noticia. No sé si me entienden, que tiene que ver con quién está recibiendo, ¿ok? Eso es lo primero. Segundo, nosotros tenemos que saber, queridos hermanos, qué es lo que se predicaba. Tenemos que tener, igual que en la parte anterior, cuando alguien nos pregunte, oye, ¿qué es la salvación para ti? Nosotros tenemos que saber decir qué es la salvación y a través de quién la recibimos. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué es el Evangelio? Una buena noticia, ya, pero ¿cuál es esa buena noticia? Podría preguntarles yo nuevamente. Si no quieren abrir su micrófono, me pueden escribir al chat y yo lo abro enseguida. ¿Cuál es esa buena noticia? Rab, ¿Sí? Shalom. Shalom, Bueno, ¿cómo estás? a nosotros nos enseñaron que el Evangelio era que ahora por la muerte del Mesías, nosotros los gentiles tenemos acceso a la Torá o a la salvación por el Mesías. Eso nos enseñaron. No sé si ¿Ya? está bien. Ok, perfecto. Ahí tenemos, mira, no voy a decir si está bien o está mal. Ya tenemos una opinión que a través del sacrificio de Yeshua, ¿cierto? Por su muerte, nosotros hemos recibido, ¿cierto? Este acceso a aquello que en realidad no podíamos acceder, porque en realidad, querido hermano, no podíamos acceder a esto. No podíamos. ¿Por qué? Porque no éramos parte del pueblo. Pero cuando el Mesías, ¿cierto?, da su vida, nos da acceso por un tema de herencia. Nosotros recibimos este acceso por herencia. ¿Alguien más quiere aportar algo respecto de lo mismo? ¿Sabes cómo hamburguesa de malteada con leche? Mateo, tápate. Mateo, pon. ¿Alguien más? ¿No? ¿Te digo de? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pastor Mario? ¿Lo vieron? Sí. Primeramente, el concepto del Evangelio es Besorá, que es una buena nueva. Y yo me encuentro con la palabra de Besorá en la salida de Egipto como buena nueva. Me encuentro con la palabra Besorá también con la salvación realmente que nos da nuestro Yeshua. Y también nos vemos realmente con la Besorá también en el día realmente de reposo. Entonces nos va enfocando realmente que una buena nueva tiene varias directrices o un abanico de respuestas. ¿Ya? Así que eso es lo que podía realmente aportar por la palabra Besorá, que es evangelio. Ya, perfecto. Miren, vamos a ver enseguida qué es lo que es evangelio, para que no se nos, porque veo que se nos pasa rápido el tiempo, para que no se nos... Dice, si se fijan, dice, ¿cuándo parte el evangelio? Dice Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron que, habiéndolo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? Estamos hablando de Egipto, escuchen esto. ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Vamos al 4:1. Temamos, pues,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Escuchen esto, el verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Como a ellos ¿quiénes? A quienes estaban en Egipto. A quienes estaban en cautiverio en Egipto y nosotros no teníamos idea. Fíjense ustedes que nosotros siempre decimos que partió el Evangelio con los discípulos del Mesías, o que partió con el Mesías, o que partió con la muerte del Mesías, ¿cierto? Siempre le damos esta característica dentro de la obra mesiánica directa, ¿cierto? En el primer siglo. Pero fíjense ustedes que acá el libro de Hebreos nos está diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Quiere decir que nuestros padres cuando estaban en Mitraín también conocían la buena nueva. También conocían cuál era la buena noticia. Ahora tenemos que saber cuál es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Vamos a verlo enseguida. Escuchen esto. Dice, así Abraham creyó a Dios. Le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, miren, fíjense, acá es interesante porque acá separa a la Torá de Dios. Hace una separación, el mismo texto. En el griego, cuando uno lo lee desde el griego, esta separación está ahí, está escrita de esa forma, como que la Torá fuera un ente aparte de Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de la frase el espíritu de la ley? Eso, el espíritu de la ley es algo que le da vida a la escritura por sí misma. Eso permite que si 20 personas aproblemadas con distintas situaciones cada uno leen el mismo verso, la escritura es capaz de hablarle a cada uno con el mismo verso, pero en su problema. Eso se llama el espíritu de la ley. Les habla a cada uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decimos que la escritura es un ente que está vivo. Está vivo porque es capaz de hablar a diferentes personas, ¿cierto? Con un mismo pasaje. Escuchen esto, dice, sabed por tanto que los hijos que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, aquí dice, la escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles. Mire, la escritura previendo, hablando de la escritura como algo aparte del Eterno. Esto es lo que se llama el espíritu de la ley. Dio de antemano, escuchen, porque aquí está qué es lo que es la buena nueva. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es el evangelio, queridos hermanos? Y que esto es importantísimo que nosotros lo sepamos. ¿Qué es el evangelio? Es la bendición de Dios a través de la Será o a través de, ¿cierto?, la esperma de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Eso lo dice la Escritura. No lo estoy diciendo yo. Entonces, cuando nos pregunten qué es el Evangelio no nace con los discípulos. El Evangelio no nace con la muerte. Estos hechos, la manifestación del Mesías, los discípulos enviados, la muerte del Mesías, estos son hechos que están haciendo, ¿cierto?, que se cumpla el Evangelio. Por eso que Rav Shaul, que el apóstol Pablo dice, y aquí conectamos y entendemos enseguida, lo que leí recién está en Gálatas 3, ya ahí dice en lo que están leyendo ustedes. Por eso que Rav Shaul, el apóstol Pablo dice, porque si ustedes son del Mesías, hablando de Yeshua, ¿cierto? Entendiendo que ya para este tiempo cuando está hablando Pablo, Yeshua ya murió en el madero, él termina la frase y dice, ciertamente son linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque a él le fue entregado el Evangelio. Preguntas, dudas, para que avancemos enseguida. ¿Queda claro lo que es Evangelio? Eso es importante, que nos quede súper claro.
que el Evangelio parte cuando el Eterno le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí parte el Evangelio y esa es la buena nueva. ¿Ok? ¿Seguimos o hay alguna duda, alguna consulta? Yo tengo una duda, Rab. ¿Sí? Cuando Yohanan predica y dice, el reino de los cielos se acerca, ¿Sí? ¿cierto? Ese es su mensaje. Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos se acerca. Cuando Yeshua ya habló con sus discípulos, le dijo, en un pasaje que no recuerdo, le dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Sí? Cumpliendo o dando a entender lo que dijo Jonas, que dijo que venía detrás de él uno mayor que él no era digno de desatar la correa de su calzado, anunciando y preparando el camino del Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo conecto ese versículo o esa afirmación, tanto de Yohanan como de Yeshua, con esto que es de la simiente de Abraham? Sencillo, es el cumplimiento, porque tiene que cumplirse de alguna forma, tiene que venir un mediador. ¿Por qué? Porque después de Abraham, ¿cierto? Tenemos los escritos de los Neviim, de los profetas, ¿cierto? Que dicen que tiene que venir un Mesías redentor. Incluso es más, porque Yeshua dice que incluso él mismo, Yeshua, está en la Torá. Cuando estaba debatiendo, dice, ustedes no le creen a Moshe, ustedes no le creen a Moisés, porque si le creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Eso quiere decir que en los primeros libros que nosotros tenemos en la Escritura, ¿cierto? En la Torá, está profetizado o está la imagen del Mesías. Por lo tanto, todos los eventos que empezamos a ver, ¿cierto? En cumplimiento, en adelante, incluido el Mesías, son justamente eso, valga la redundancia, el cumplimiento de la promesa que se le entregó a Abraham. ¿Cómo conectamos cada uno de ellos? ¿Cómo conectamos cada profecía? ¿Cómo conectamos cada hecho? Como el cumplimiento de lo que el Eterno dijo que iba a hacer, ¿cierto? A través de su Hijo. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, pero bueno, al conectarlo así, entonces yo debo entender que el reino de los cielos está entre vosotros, es la promesa que se le hizo a Abraham, que iba a haber como no solamente el pacto de Abraham, sino este nuevo a través de Yeshua, del Mesías, o el mismo. Ya, voy a contestar eso con el próximo tema. Ya, voy a contestar eso y justamente, gracias al Eterno, estaba preparado para contestar preguntas que tiene dudas que son razonables, efectivamente. ¿Cómo conectamos con esta idea, cierto? De que, porque esto es nuevo, querido hermano, esto está en la Escritura, esto está en lo que se llama, ¿cierto? El Brit Hadashah o el Nuevo Pacto, o el Pacto Renovado, o el Nuevo Testamento, como usted le quiera llamar. Esto está allí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, ¿cierto? Existe un problema de no leer la historia completa. Ese es el problema. Nosotros, recuerdo que esto lo dije hace por lo menos unos 2 años, nosotros tenemos que sabernos la escritura de memoria, de tapa a tapa. Tenemos que leer por lo menos una o dos veces la escritura de tapa a tapa, porque cómo viene, hay un salmo que dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Pero nosotros no podemos hacer esta suma de la escritura si no conocemos los pasajes. Nosotros no podemos concatenar un pasaje con otro si no la conocemos. Por lo tanto, lo primero, darle, ¿cierto?, a la lectura, hay que leer. Todos dicen, ay, pero es que hay cosas que no entiendo, o las genealogías son súper aburridas. No importa, pero en todo esto, y aún sin entender, el Ruach HaKodesh, ¿cierto? El Espíritu Santo es el encargado de, después de que nosotros leemos, empezar a revelar. Pero si no está la información, no podemos entrar en los temas. Vamos a pacto. Miren, hermana Anita, aunque no me dijo antes, venía preparado.
¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo o una alianza entre dos partes. Esto es lo más sencillo del mundo. ¿Ok? Esto es súper sencillo. Aquí no hay mucho que entender. Pero miren lo que dice Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Hashem, ¿cierto? Para con Yeshua, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que el pacto que el Eterno hace en Har Sinaí, en el monte Sinaí, a través de los mandamientos, ¿cierto? Tiene y se maneja a través de una armonía con la gracia. Nosotros no podemos separar la gracia de la ley. Eso es algo antibíblico. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que cuando más maldad hay, cuando haya maldad va a sobreabundar la gracia. Cuando habla de la maldad, la escritura se refiere al pecado. ¿Y cuál es la definición de pecado? La transgresión de la ley. La transgresión de la ley. Por lo tanto, estas son dos ideas que van concatenadas una a otra. A mayor pecado, está diciendo la escritura, mayor gracia. Eso, bueno, no, miren, no voy a entrar, iba a entrar en un tema ahí que no lo tengo acá, pero nos vamos a ir al monte y vamos a perder tiempo con esto. Pero eso tiene que ver con la tremenda elevación, a lo que siempre llegamos, la tremenda elevación que tiene el sacrificio de nuestro Mesías. ¿Ok? Dice, los pactos no se abrogan, se complementan uno sobre otro. Tenemos primero el pacto adámico, ¿cierto? Después tenemos el pacto noágida. Después tenemos el pacto abrámico, ¿cierto? Adámico, noágida, abrámico. Por ejemplo, ¿cuál fue el pacto que el Eterno hizo con Noé, con Noaj? ¿Quién sabe cuál es el pacto, qué pactó el Eterno con Noaj? No volver a destruir la tierra. Ya, que no iba a volver a destruir la tierra a través de un mabul, de un diluvio, ¿cierto? Ese es el pacto que el Eterno... Entonces, pregunto, después de... Sí, justamente Samuelito. Pregunto, entonces, después del pacto que el Eterno hizo con Noaj, vino el pacto que hizo con Abraham, ¿cierto? Como este pacto que hizo el Eterno con Abraham no abroga al de Noaj hasta el día de hoy, aun cuando la maldad en la tierra ha aumentado, ¿cierto? En periodo cíclico, ¿cierto? Llega a un punto en que la maldad aumenta y después baja a un punto en relativa paz, ¿cierto? Para después subir nuevamente. Si revisamos la historia, esto es cíclico, va en esa forma. Pero aun cuando la maldad ha aumentado sobre la tierra, fíjense ustedes que a pesar de que después de Noaj hay más pactos, no ha vuelto a haber un diluvio, no ha vuelto a haber un Mabul. Eso quiere decir que el pacto que viene después no abroga al anterior, sino que se complementan. Por eso que en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, en realidad hablamos de un pacto renovado. ¿Renovado sobre qué? Dice la Escritura, sobre mejores promesas. Bendito sea el Eterno por eso. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener esa idea en claro. Y nos queda más claro aún cuando leemos acá en Gálatas, efectivamente. ¿Cierto? No lo abroga para invalidar la promesa. Quiere decir que el hecho de que el Eterno haya entregado mandamiento en el monte Sinaí, no abroga este nuevo pacto, ¿cierto? O este pacto renovado que viene a través del Mesías. Al contrario. Y por otra parte, el pacto del Mesías tampoco abroga la ley. Esto es súper importante. El pacto del Mesías no abroga la ley. ¿Por qué? ¿Y cuál es nuestro fundamento escritural para esto? Que Yeshua dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Ok? Pacto sobre pacto. Hermana Anita, ¿ahí quedó más claro? ¿Se complementa ahí la respuesta? Perfecto. Avancemos entonces.
Vamos a ver qué es lo que es la ley, ¿cierto? Dice, ¿qué es la ley? Todos los mandamientos dados por el Eterno en Har Sinai o en el monte Sinaí. ¿Qué nos enseña la Torá? La Torá nos dice que vivir por la ley es vivir cumpliendo estos mandamientos. ¿Cuáles son estos mandamientos, cierto? En los mandamientos resumidos entregados en el monte Sinaí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Eterno en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano y no codiciarás. Este es lo que nosotros conocemos como el corpus lex o el cuerpo de la ley. El cuerpo de la ley. Esto es el cuerpo de la ley. Después viene la variación hacia los 613 mandamientos que son parte de esta ley. Todos los 613 mandamientos son parte de esta ley. Esto es como un resumen. ¿Qué es la ley? Lo que el Eterno entregó en el monte Sinaí, lo que acabamos de leer, ¿ok? Y todo este compendio de 613 mandamientos. Ahora vamos a ir a ver qué es la valla, el cerco o la obra de la ley. Ojo, porque la definición de valla, cerco y obra de la ley está registrada en nuestros libros. Cuando digo nuestros libros, bueno, para ustedes no es desconocido que yo sigo una línea judaica, ¿ok? Entonces tenemos el registro de que la valla, el cerco y la obra es lo mismo, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante fundamentado en la escritura. Dice el libro de Pirkei Avot. Pirkei Avot es un libro anexo que tenemos nosotros, pero elegí justamente este texto porque está clarísimo de cómo se recibió, quién lo recibió y quién normó, ¿ok? Dice, Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua o Josué. Yehoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la legaron a los hombres de la gran asamblea. Ellos afirmaron 3 principios. 1, ser circunspectos en el juicio. 2, conseguir numerosos discípulos. Fíjense en esto, nosotros decimos que el judaísmo no es proselitista. 3, hagan un cerco para la Torá. Hagan un cerco para la Torá. Estamos leyendo desde Pirkei Avot, ¿cierto? Que esto de hacerle un cerco a la Torá es una afirmación, ¿cierto? O una complementación que se hace a través de nuestros sabios, ¿ok? ¿Qué significa una cerca para que tengamos una idea? Imagínense ustedes tienen su plantación, no sé a quién le gustará plantar, imaginemos tomate, ya tomate, tenemos nuestra plantita de tomate y tenemos perros y gatos que son súper desordenados, entonces para que el perrito y el gato no lleguen al tomate, ¿cierto? Nosotros ponemos un cerco al costado, le ponemos un cerco. ¿Qué hace este cerco? Permite que el tomate esté allí. Escuchen esto, porque esto es lógica. ¿Ok? Lógica espiritual, por supuesto, lógica de la escritura. Porque el tomate sigue estando allí, pero los animales no se pueden meter al tomate porque está el cerco. De hecho, cuando nosotros usamos la palabra acercar, ¿ok? La palabra acercar significa que voy a desplazarme sin llegar hasta el lugar puntual, sino que voy a hacer un cerco imaginario. De ahí viene la palabra acercar. Es que voy camino, pero no llego al punto. Alejandro, hermana Susana, hay una pregunta. Sí, Rab, si usted dice que fueron los 120 sabios de la gran asamblea, ¿eso significa que las alajá ya estaban puestas en la época del Mesías? Porque estamos hablando de la dispersión de Babilonia. Vamos para allá, porque en las clases anteriores dejé súper claro que la tradición de nuestros padres, y este es el tema, queridos hermanos, que nosotros tenemos que conocerlo para poder entenderlo. Porque cuando alguien dice la tradición, uno se
encuadra en una sola cosa y la tradición es un cúmulo de cosas. En donde está el cerco de la ley, en donde está la halajá, en donde están las yeseirot, en donde es un cúmulo de cosas. Cuando nosotros hablamos de la tradición, cuando decimos la tradición y la encuadramos en una sola, es como cuando decimos, está dicho en la Torá. Oye, pero la Torá tiene 5 libros y los libros tienen divisiones. Sí, pero nosotros decimos, está escrito en la Torá. Porque entendemos, ¿cierto?, que estamos hablando con personas que conocen las divisiones de la Torá. Cuando alguien dice, es cierto, está en nuestra tradición, se entiende que la persona que está escuchando conoce en qué parte de la tradición o de qué parte o de qué sección de la tradición estamos hablando. Si es en este caso de la halajá, ¿cierto? Si es de los yeseirot, etc. Y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Dice, ellos afirmaban ser circunspectos, bla, 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 ¿cierto? Y hacer un cerco en torno a la Torá. O sea, ya sabemos que se determinó que había que hacerle un cerco a la Torá, ¿cierto? Este cerco, esto que se pone por fuera de la Torá, ¿cierto? Son lo que nosotros conocemos como, miren, por ejemplo, tenemos leyes alimentarias. Por poner un ejemplo, tomé 2 leyes alimentarias para poner un ejemplo solamente. No comer cerdo, no comer marisco. ¿Ok? Esos son parte del mandamiento, porque nosotros por mandamiento no comemos cerdo. Y también por mandamiento no comemos marisco. ¿Cuál sería el cerdo? O sea, perdón, ¿cuál sería el cerco? No entrar a la casa de un gentil, no comer con un gentil. Eso no es mandamiento, eso es un cerco. Aquí nosotros tenemos que hacer la división. Aquí tenemos que entrar y entender, ¿cierto?, que el mandamiento es una cosa y el cerco es otra. Vamos a complementar enseguida la idea del cerco. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pregunto, ¿qué estaba rompiendo? ¿El mandamiento o el cerco? Está rompiendo el cerco, no está rompiendo el mandamiento. Pero fíjense en esto, porque él estaba preocupado de romper el cerco, porque dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo el cerco del mandamiento, no el mandamiento. Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Querido hermano, este texto está diciendo que en el momento en que Pedro está comulgando con los gentiles, el tema central, tal como lo dijimos en las clases anteriores, es que se le está dando la importancia a este cerco, llamado también, ¿cierto?, por el judaísmo, por nosotros, como la obra de la ley, ¿cierto? Y a esto es lo que se le está dando importancia. Lo vamos a complementar nuevamente más adelante con más pasajes. ¿De qué estaba preocupado? Miren, si él estaba comiendo con los gentiles, ¿ustedes creen que Pedro, siendo quien era, iba a estar comiendo morcilla o cerdito o camarones o cualquiera de esas cosas? No. Definitivamente, él no iba a estar comiendo eso. Entonces, a él no era que a él le preocupara lo que estaba comiendo. Él estaba preocupado de que estaba rompiendo el cerco y que la reprimenda de sus pares judíos iba a venir porque había roto el cerco. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo súper claro. Sigamos. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que se está rompiendo, puse acá abajo, y la preocupación de Kefa es por el cerco de la ley o la obra del mandamiento. Ordenanzas en forma de mandamiento. Esto es lo que se llama el cerco de la ley, que es parte de la tradición, o la obra de la ley.
que es una parte de la tradición que se llama Geseirot. ¿Ok? Esto es una parte de nuestra tradición que se llama Geseirot. ¿Qué dice? ¿Qué son los Geseirot? Establecido por los Nevi'im, ¿cierto? Y los Jajamim, por los profetas y por los sabios de cada generación, como vallas adicionales que ayuden a no romper el mandamiento. Lo que hablamos de caminar por la calle A, caminar por la calle B o caminar por la calle C. ¿Ok? Eso lo habíamos visto antes. Dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, conforme a la verdad del Evangelio. Miren, aquí pongamos ojo, porque ya sabemos qué es el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Rav Shaul? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, esta parte del texto que está en negrillas, querido hermano, ha causado una infinidad de problemas de interpretación. Pero revisémoslo ahora. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles. Pedro, yo se la llevo después. Es que no la tengo acá. No, se la llevo más ratito. Ya, gracias. Perdón. Dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles. ¿Qué significa para Pedro que Pablo esté diciendo que vive como un gentil? ¿Cómo vive un gentil? Pregunto. ¿Cómo vive un gentil? Por el nuevo, o sea, por el evangelio que ya había recibido de Yeshua, no por la tradición. Ya, pero ojo, escuchen esto. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tenemos que partir esto en dos. El primero, si tú siendo judío, ¿por qué vives como los gentiles? Y de aquí se dice que Pedro comía de todo. De aquí se dice que Pedro comía chanchito, que comía marisco, que comía esto y comía lo otro. Pero no, queridos hermanos, este texto no está hablando nada de eso. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo en esta parte del texto, porque es imposible que Pedro comiera, porque Pedro era judío, Pedro no iba a romper lo que tenía, porque eso no es, el comer como los gentiles no es tradición, es mandamiento, no lo puede romper. Ya tenemos problema. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Cuando le dice, si tú vives como los gentiles, si tú, ojo, porque dijimos a la verdad del Evangelio, si tú estás viviendo como ellos, a través del sacrificio de Yeshua, eso es lo que él está diciendo, y no como judío. ¿Por qué? Porque él está entrando, ¿cierto? Él está viviendo a través de la fe. Quiere decir, queridos hermanos, al principio dijimos que el tema central del libro de Gálatas era la salvación. Quiere decir que Pablo le está diciendo, si tú ya entendiste que la salvación que te fue entregada a través del Mesías es por la fe y estás viviendo como los gentiles que tienen la misma entrada. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que él está comiendo igual que los gentiles, que está rompiendo los mandamientos. No tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver con eso. Le está diciendo, si tú, al igual que los gentiles, asumiste cuando seguiste al Mesías, que tu salvación viene por medio de la fe. ¿Por qué los obligas a ellos a judaizar? Que era judaizar, no era enseñar mandamientos. Era obligar a cumplir las obras de la ley o los cercos que eran ordenanzas en forma de mandamientos. ¿Ok? Dudas, preguntas, consultas, porque vamos a seguir viéndote, no terminamos acá, tenemos que complementar aún más esto con más textos, obviamente, pero me interesa que hasta aquí vamos claros.
que esto nos quede clarito de qué está hablando este pasaje. Que nos quede claro que Pedro no se puso a comer chanchito y todo así como a diestra y a siniestra, ni a romper mandamientos. No, sino que lo que les dice Pablo es que él, al igual que los gentiles, está viviendo a través de la fe en el Mesías y que entiende que su salvación viene de ahí. ¿Ok? Esto es importante. Vamos a próximo. Efesios 2. Dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, escuchen esto, pero ahora en Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz. Escuchen esto, y aquí conectamos con lo que le está diciendo Pablo a Pedro, lo que vimos antes, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y aquí está, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, las obras de la ley. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. ¿Está claro? Lo leo lo voy a leer nuevamente. Lo voy a leer desde el 13, porque es importante que entendamos qué pasa cuando empiezan a entrar a través de Yeshua. Desde el 13 dice, pero ahora en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestro Shalom, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál pared intermedia de separación? Una pared física que separaba a los gentiles de los judíos. Esta pared es una pared física real que separa a los judíos de los gentiles. Esa pared fue derribada, eso está diciendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hermanos queridos, lo que viene a abolir efectivamente Yeshua no son los mandamientos. Él viene a cumplirlo y nos dice a nosotros que debemos cumplirlo. Él viene a quitar esta carga pesada que está matando al mandamiento. ¿Por qué lo está matando? Y esto lo aprendemos de nuestros padres, porque ellos nos enseñan que la carga se hizo tan pesada sobre el mandamiento que lo aplastó. Y cuando lo aplastó, hizo que fuera imposible para cualquier hombre cumplir el mandamiento. Por eso se habla de la muerte del mandamiento. ¿Qué es lo que dice Yeshua? Que Él viene a abolir todo este cerco que está aplastando al mandamiento. ¿Para qué? Para que el ojo, ¿cierto? Los ojos del pueblo se vuelvan al mandamiento que tiene importancia. Sigamos. Para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. El Eterno desestima la obra de la ley. Dice así, Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies adoró, mas Kefa, cierto Pedro, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos hombres que se habían reunido y les dijo, escuchen esto,
Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Eso es mandamiento o es obra de la ley? Cerco. Eso es un cerco, porque dice Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Baruch Hashem. Escuchen esto porque dice, firma, yo, Hashem, vuestro Elohim. ¿Ok? Quiere decir que esto que está diciendo Kefa en este pasaje es una obra de la ley, no es el mandamiento. Sigamos leyendo para terminar esta parte. Dice, pero a mí, dice Kefa, dice Pedro, me ha mostrado el Eterno que ningún hombre llame común o inmundo. Quiere decir que el Eterno está desestimando. Está, lo que dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero con lo que está diciendo, en lo que sigue, está diciendo que el Eterno le mostró que eso no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Levítico está por sobre la obra de la ley. Pero a mí me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Sigamos porque son las 10:11 y todavía nos quedan algunas láminas. El yugo del mandamiento. Dice Lamentaciones 3, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿A qué se refiere el yugo? El yugo, cuando nosotros lo leemos en la Escritura, quiere decir el mandamiento. ¿Ya? Esa es la acepción que se hace. Salmo 119, 103, esto lo sabemos de memoria. Este salmo lo conocemos de memoria. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, sabiduría. Por tanto, he aborrecido entregado por el Eterno. Una elevación espiritual del mandamiento puro entregado por el Eterno. Textos finales. Mateo 11:28 dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados ¿con qué? Queridos hermanos, con toda esta carga que se imponía a través de las obras de la ley o de los cercos que no dejaban cumplir el mandamiento. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre ustedes, lleven mi yugo, lleven mis mandamientos sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis el descanso para vuestra salva, porque mi yugo es fácil, Baruch Hashem, y ligera es mi carga, dice el Señor. Juan capítulo 5, verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Adón, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Pregunto nuevamente, ¿esto es mandamiento o es obra de la ley?
Obra de la ley. Esto es obra de la ley. ¿Cómo sabemos que es obra de la ley? Dice, ¿cierto? Tenemos nosotros entre las melajot son los trabajos prohibidos que tenemos para Shabbat, que están, ¿cierto?, fundamentados en los trabajos que se hacían en el templo. Los trabajos que se hacían en el templo, que son 39, las 39 melajot o 39 trabajos, son los que no debemos hacer, ¿cierto?, cuando estamos en Shabbat. Pero ¿cómo sabemos que este no tiene que ver con cargar el lecho, con el mandamiento de cargar, sino que con una obra de la ley? Porque Shammai e Hillel tienen una visión diferente sobre cargar el lecho. Shammai dice que no se puede cargar el lecho en Shabbat. Hillel dice que si el lecho estaba en ese lugar, es lícito tomarlo y cargarlo si Shabbat no se encontró en aquel lugar. Si ellos están debatiendo, es porque esto no es un mandamiento, porque el mandamiento no se puede debatir, simplemente se debe cumplir. ¿Ok? Sigamos. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito? Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno, del Guena, que vosotros. A través de las obras de la ley, todos estaban condenados. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Está complementando los mandamientos del Eterno entregados en Har Sinai con la gracia y la salvación a través de la fe en Yeshua. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No vamos a volver las cinco figuras más atrás, pero ¿en dónde se fundamenta la salvación? En la fe por el sacrificio de Yeshua. Siempre llegamos a eso, querido hermano. Y bendito sea el Eterno, nuestro buen Dios, por eso. Dice, a quien Dios puso como propiciación, ¿cierto? 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quiere decir que el mandamiento genuino nos muestra el camino. ¿Ok? El mandamiento genuino es la figura de Moshe que nos lleva, ¿cierto?, por el camino del desierto. La gracia de el sacrificio de Yeshua nos mete en la tierra prometida. Moshe no nos mete en la tierra prometida, nos mete Yehoshua o Josué. ¿Ok?
Vamos a la última lámina. Ah, no, terminamos ahí. Eran 20 porque tenía un mapa puesto, pero cuando lo arreglé no actualicé y no se me guardó el mapa. Quería mostrarle que en el sector donde está Asiria, ok, en el sector donde está Asiria, estoy mirando para allá porque ahí los veo, pero aquí está la cámara. En el sector donde está Asiria, todo el sector que comprende Asiria es justo donde está Galacia, el Ponto, Pisidia, todos los que son nombrados por Kefa, por Pedro, ¿cierto? Todos estos lugares, incluso en Hechos de, cuando se derrama en Hechos 2, el Ruach HaKodesh, ¿cierto? El Espíritu Santo, y son nombradas varias, todas esas pertenecen a esta región que comprende todo lo que era Asiria en la antigüedad. De ahí nosotros entendemos que efectivamente fueron llevados por los asirios, que son los hijos de Dios, ¿cierto? Los hijos del Eterno, que pertenecían a la tribu del norte, llevados por los asirios, empezaron a mezclarse, se fueron a distintos lugares, los que estaban en Galacia, Capadocia, es porque en ese sector era todo un sector costero. Y había era más fácil hacer negocio, era más fácil fructificar, era más fácil, ¿cierto?, llevar una buena economía. Esa es la... acuérdense que la dispersión no parte en el 70. La dispersión parte mucho antes, sino a quién encontró Rav Shaul en sus viajes. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ok? Eso es, queridos hermanos, este es el estudio del resumen de estas cosas que tenemos que tener claras, ¿cierto? Como evangelio, salvación, pacto, ley, obras de la ley, ¿cierto? Y para el libro que estamos leyendo o que estamos estudiando, ¿quiénes eran los Gálatas? 10:20 de la noche, tenemos un par de minutos. No sé si hay dudas, consultas, preguntas. Raf, Anita, hermana Anita. tengo una pregunta, más que nada, ¿cómo puedo conectar? O creo yo que se conecta mucho el versículo, el 27 que acaba de leer, dice, sino por la ley de la fe, que yo lo asimilo o lo llevo cuando Abraham estaba ahí sacrificando o a punto de sacrificar a su hijo, y obviamente haciendo un paralelo, un símil al sacrificio de Yeshua, el Padre, el Hijo. Bueno, dice que Abraham, su fe se le es contada por obra. Correcto. Entonces podríamos decir que ese texto o esa figura viene a corroborar el texto 27, donde habla que la fe, sino por la fe, la ley de la fe. O sea, yo tomo ese versículo como una justificación o una gráfica. Yo al ver o al imaginar a Abraham sacrificando a su hijo Isaac, o queriendo tomarlo, haciendo la voluntad del Padre, yo lo veo como claramente la ley de la fe, porque ahí está claramente dicho, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, lo dice el mismo Pablo. Entonces, ahí tengo un texto que para mí, por lo menos en mi espíritu, me lleva a concluir que la ley, el espíritu real de la ley es fe. Es creer que en el mandamiento está la promesa, y la promesa para nosotros se hace evangelio, se hace vida cuando adquirimos esa fe como una obra de salvación. No sé si estoy equivocada, pero por lo menos yo lo veo así. Lo del texto, el versículo 27 que acabas de leer. Ya, perfecto. Sí, bueno, efectivamente cuando habla por la ley de la fe, en realidad habla, tal como dice nuestra hermanita, lo podemos conectar efectivamente con nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque dice también el nuevo pacto, ¿cierto? O el pacto renovado, el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, dice que solo a él le fue contada la salvación por justicia. ¿Justicia a qué? A que él simplemente creyó. Nada más que eso. Solamente a él se le cuenta la ley por justicia, porque él, sin ver absolutamente nada, escuchando una voz que vino sobre él y que lo llamó y le dijo que saliera del lugar donde él estaba,
y que fuera el lugar que esta voz le iba a mostrar, ¿cierto? A él es contado por justicia porque él simplemente creyó. Dejó a sus padres, dejó su tierra, tomó su gente, salió. Listo. Por eso que dice la Escritura que a él le fue contado por justicia. ¿Qué cosa? La fe de Abraham. Por lo tanto, cuando dice la ley de la fe, efectivamente, en este pasaje en particular, está hablando de que nosotros, querido hermano, nosotros somos salvos o justificados por la fe. ¿Ok? Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Se puede? Sí, sí. Ya. Hay un versículo bíblico que a mí me tiene tambaleando, se puede decir. El versículo 23 del libro de los Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es el Masías, Yeshua. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera se conecta Abraham, Isaac y Jacob y Abraham? ¿Cómo se conecta con Yeshua si no conocieron al Masías? Para que sean justificados. Ya, ojo. Ya, vamos a responder esa, porque podemos responder eso. ¿Cómo se conectan? A través de las palabras del mismo Pablo que dice que si ustedes son del Mesías es porque son linaje de Abraham, porque a él le fue entregada la promesa. ¿Ok? Ese es el primer pasaje. El primero. Por la fe. Ese es el primer pasaje, por fe, en que Pablo está diciendo, si ustedes son del Mesías, o sea, ustedes sí o sí son linaje de Abraham porque la promesa o el evangelio, como partimos diciendo, le fue entregado a él. Eso es lo primero, para conectar. ¿Ok? Que yo siempre pongo el ejemplo de que ahí Pablo tomó un arco, una flecha, tiró una flecha y tiró una flecha miles de años para atrás y conectó a Yeshua con Abraham. Y gracias a esa conexión, querido hermano, nosotros hoy día entramos. Ellos ya estaban dentro. ¿Cómo? Ellos ya estaban dentro. Abraham, Isaac y Jacob. Sigamos. Faltamos nosotros. Cuando Abraham está, ¿cierto? Va a sacrificar a Isaac. Dice la Escritura en ese pasaje, mostrando que Abraham estaba de espaldas, cuando lo leemos en el hebreo, que detrás de él había un cordero que le fue mostrado a él. Nuestros rabinos mesiánicos nos enseñan que cuando él vio el cordero, él vio a Yeshua. Primero. Porque estaba detrás de él. Segundo, cuando está Jacob, ¿cierto? Nuestro padre Jacob está a punto de morir y llama a sus hijos, les dice, y manda a llamar a todos sus hijos porque dice, tráiganlos a todos porque les voy a profetizar. Él está en su lecho y cuando les va a profetizar empieza a entregarles la tierra. No hay profecía. ¿Qué nos enseñan, cierto? ¿Qué nos enseñan desprendido de este pasaje? Que fue tal la magnitud de lo que él vio respecto de lo que iba a suceder con Mashiach, no fue capaz de entregárselo a sus hijos. ¿Ok? Porque si tenemos un profeta elevado en la Escritura es Jacob. Jacob, a todas luces. Y tercero, conectamos definitivamente todo lo que te sucede a Joseph, hijo de Jacob, con Mashiach. Ahí nos podríamos llevar toda la noche. Hay libros que podemos leer en donde desde el hebreo, desde el castellano, desde la numerología, desde el ámbito que uno quiera, se conectan uno a uno los pasajes de lo que le sucede a Joseph
respecto de la vida de Yeshua. Por lo tanto, y lo último que digo es que efectivamente lo que dije al principio, que Yeshua dice, cuando Yeshua está hablando, ¿cierto? Con quienes lo iban a probarlo y a criticarlo, él dice, ustedes no creen a Moshe, ustedes hablan de Moshe, pero no creen en él. Porque si creyeran en él, creerían en mí. Porque de mí habló Moshe. Tenemos que entender que el Mesías está en toda la Torá. Ya. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Queridos hermanos. Rap, yo quería pedir algo, por favor, si se puede, para el próximo estudio. ¿Ya? Pasa que hay que dar un versículo de las primeras láminas que me llama mucho la atención, que es algo que no debatido, pero sí lo he conversado con muchos hermanos que son más de la rama, ¿cómo se pudiera decir? Más necesarita. No sé cómo no sé cómo es, pero Ágida. la persona con la que debatí o conversé, hablábamos de que el proselitismo, de hacer prosélito, de predicar el evangelio para nosotros los que hemos conocido la rama del pentecostalismo, el evangelio. Entonces, ese es un tema que para mí tiene, hay algunas sombras y hay algunas cosas que se puedan quizás sacar a la luz para quizás afirmar un poco más la fe de muchos, porque ellos dicen no, ya el pueblo judío es uno solo, están contados, son tantos y los que están en el mundo y listo. Y no hay que hacer proselitismo, no hay que predicarle o enseñarle a nadie que venga a la Torá o que venga al Mesías y que se convierta, porque los judíos son los judíos en todo el mundo y no hay más. Y nosotros Perfecto. ahora, claro, vemos que aún, o sea, me sorprendió ese texto que decía, que no lo había leído antes, que no me había puesto atención, que hacían prosélito, aún los fariseos, un prosélito, decía. Y claro, cómo esa forma del judío más radical o más ortodoxo, no sé cómo decirlo, de hacer un prosélito sin ir a través de Yeshua, o sea, a través del Mesías, sea quien sea para ellos, pero ir a través sin el Mesías, sin la obra redentora del Mesías. Eso es algo que quizás para muchos cristianos evangélicos o nosotros que estamos tratando de ir más a las raíces hebreas, quizás es necesario como conectar o tener más claridad acerca de eso. Ya, podríamos, para que entendamos eso, miren, ese tema en todo caso es súper sencillo, ¿ah? No es difícil. Solamente para dar un atisbo, para dar luces de qué se trata. Ustedes saben que antes el judío hacía tefilá de rodillas, ¿cierto? Después apareció los del camino, y como los del camino hacían tefilá de rodillas, el judío tomó la costumbre de hacer tefilá de pie. Antes, en el primer siglo, el judío hacía prosélito, porque lo dice la escritura y porque lo tenemos registrado en algunos escritos de Flavio Josefo. Él dice que había, de hecho, que se haya abierto tanto el abanico, quiere decir que había una idea de proselitismo, ¿ok? Había una idea de entrada. Pero cuando empezó este movimiento, ¿cierto?, de Yeshua o los del camino a ser prosélito, el judío cerró el judaísmo tradicional no creyente en Yeshua y lo hizo no proselitista. Esas son como, las variaciones tienen que ver con eso. El tema no es muy difícil. Hay un tema que lo hemos dado varias veces, que deja como súper claro eso, que es cómo era la Judea del primer siglo, que yo lo he dado como 2 o 3 veces, y ahí queda súper claro cómo se van cambiando, se van dando las diferencias. Ah, ya, estos hacen esto, estos se reúnen el sábado, nosotros nos vamos a reunir el domingo. Estos comen tal cosa, ya, nosotros no vamos a comer eso, vamos a comer esto. Estos se reúnen, piden la sedaca tal día, ya, nosotros vamos a pedir la sedaca tal día, la ofrenda tal día. Todo eso son parte, ¿cierto?, de un poco el quiebre
o la división que empieza a haber entre el cristianismo y el judaísmo. Pero tendríamos que hacer una clase así como completa de eso para poder entender cómo se van dando, porque eso involucra harta historia. Involucra harta historia. No sé si hay alguna otra duda o pregunta, querido hermano, sino para irnos a descansar. Amén. Baruch Hashem. Espero que haya sido de verajá Quería esto hacer para una, todos. quería hacer una pequeña pregunta. ¿Sí? ¿Varón, se puede? ¿Ah? ¿Sí? Ya. Usted nombró un concepto que nunca lo he utilizado yo ni en las predicaciones, pero nombró usted la palabra ente. Y cuando la nombró, como que me incomodó. ¿Es real nombrar esta palabra como ente, como manifestación? ¿En qué No sé si se contexto, entendió la pregunta. ¿Ah? en qué contexto lo dije? A ver si lo tengo por aquí. Lo había anotado como ya. Cuando estábamos en el espíritu de la letra, usted nombró la palabra ente. Y usted dijo como un ente. Y no quise hacer la pregunta. Cuando estábamos hablando, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿ya? Y te digo, te tomaremos como un ente que el espíritu de la letra, o sea, está viva. ¿Mm? Y eso me extrañó, ese concepto. ¿Es algo liviano, algo profundo, o fue solamente una pequeña pincelada? No, la verdad es que la palabra ente se podría ocupar un sinónimo como una figura. Ah, ya. Ahí, Eso es ahí, todo. ahí me entiendo, ahí lo entiendo mejor. Un Ya, ente es sí, como una agrupación que funciona como una sola, se le llama ente, a una ya. sola, ¿ok? Agrupación, me quedó claro, me quedó claro. Ya, Eso, es como una figura, algo figurativo. ya, ahí me quedó claro, muchas gracias. Ok, bueno, antes de hacer una tefilá y terminar, quiero agradecer a nuestra hermana Moni Medina. Insisto, ella se conecta desde Estados Unidos. Y bendito el Eterno porque nos permite a través de esto, ¿cierto?, llegar a todas partes. Bueno, mi querido pastor Mario, mi hermana Anita, Aquí va, eh, mi querido Samuel Béjar, mi querida hermana Susana, que el Eterno le bendiga mucho, mi querido pastor Ricardo, Caro, que está ahí, mi hermana Caro, Fernanda, mi hermano Johan, Ezequiel, Nayet, que está conectada, Paola Cuña, Jorgito, que Jorgito siempre se conecta con nosotros. Hermana Nayet, un abrazo, bendiciones. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que han dado y que han dedicado a este estudio y espero que el Eterno les retribuya y les bendiga porque no hay nada mejor que sumergirnos y ocupar nuestro tiempo en el estudio de la Torá. Amén. Oramos para terminar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, te damos infinitas gracias en esta hora, Hashem, por todo lo que usted ha compartido este día. Ayúdenos por sobre todas las cosas a aprender, pero con el fin, Padre, con el fin de acercarnos a ese evangelio, a ese judaísmo o a esa forma de servir que usted desea de nosotros. Padre, esa es la finalidad, poder servirle de la mejor manera posible, acercarnos lo más posible a guardar los mandamientos, a cumplir lo que usted desea que cumplamos, Padre amado. Rey eterno y bendito, yo le ruego en esta hora que cada una de estos pasajes, cada una de estas láminas que hemos compartido, puedan en fe, ya que hablamos de la fe, incrustarse en nuestro corazón, puedan hacer vida en nuestra vida, con el único fin de que nuestro crecimiento sea para honrar su nombre. Padre, le pido, le ruego que usted derrame su verajá sobre cada hermano y pastor que se ha conectado en esta hora, sobre cada hermana o pastora o líder que se ha conectado,
que sean tremendamente bendecidos. Hashem, se lo ruego en esta hora y le doy gracias por este tiempo que usted nos ha permitido compartir. Todo esto a través de los méritos y en el nombre de nuestro bendito Mashiach Yeshua. Amén y amén. Que el Eterno les bendiga. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias por el tiempo y por la atención prestada. Shalom, shalom para todos. Shalom, Rab, Israel. Bendiciones, Raf, muchas gracias. Un abrazo grande, shalom. Shalom, Rab, muchas gracias. Gracias. Rab, Israel, le paso. Muchas gracias. Mi hermana Moni Medina, un abrazo grande.